Yo, la verdad, no la vi, francamente no, pero Ya. sí vi todo lo demás, como el cuaderno de estímulos, lo vi, no lo pude imprimir, sí, porque eran muchas hojas tengo, y estaba planeando ir a una fotocopiadora especial que tengo aquí, Ujú. eh, que es más barata y todo, y puedo imprimir todo eso. Pero los Ajá. vi, vi todo menos, no pude ver la charla, Ya. pero vi todo lo demás. Apenas pueda, Fernanda, véala, es cortita y es la misma persona que está encargada de la estandarización de esta escala de inteligencia de Wechsler acá. Y está bien interesante, un poquito cruda, ¿ah? Pero también un poco obvia, como que tampoco es tan nuevo lo que está diciendo, pero es como interesante un poco para pensar o cuestionar también estas nociones de inteligencia, ¿verdad? Y también acceso educacional. ¿Mm? Eh, el cuaderno de estímulos, Fernanda, sí lo logré encontrar. Y para mí es genial porque se acuerdan que yo quedé muy pegada con matrices de razonamiento, entonces ahora se los puedo aplicar bien, sí, mostrar bien y todo. Eh, ahí, Fernanda, es súper opcional si uno lo quiere imprimir o no. Sin embargo, recuerda que igual uno al aplicar este test debiese tener la batería, ¿no? La original. Y bueno, al menos en la central, eh, tienen el VICE, ¿ya? Entonces, en caso de que el día de mañana para sus prácticas, ¿verdad?, tengan que aplicarlo, eh, em, ahí pueden como tener la batería. Y hay algunas instituciones también donde uno se desempeña que tienen el VICE. Eso. ¿Hay preguntas sobre la clase anterior? No, profe, estábamos viendo, quedamos en aritmética, que yo tengo Ya. aquí en mi cuaderno. Yo sí tengo dudas. Ajá. Ya, Fernanda, entonces después retomamos aritmética. Antes les voy a presentar matrices de razonamiento y Carla, cuénteme, ¿qué duda tiene? Sí. Hola, profe. Hola. Resulta que hice este test a mi mamá, o sea, hasta donde quedamos. Y obviamente tuve que hacer los cuadraditos, me tuve que como ingeniar para hacer los cubos, Ah, ya, ya. para aplicarlo. Qué Y bien, te felicito, Carla. No, no espero menos de ti, ¿ya? gracias. Y resulta que me sucedió que en un momento mi mamá estaba haciendo los cubos más difíciles y me decía como, ya no quiero seguir. Y yo le decía, pero mamá, inténtalo, si estáis bien. Y me decía, es que no me resulta. Y en realidad sí le resultaba, pero se demoraba mucho más tiempo. Claro. Eh, pero entonces me hizo surgir la duda de que a lo mejor, es que yo no sé si debería haber dicho algo, porque según el manual, uno, o sea, no dice como qué pasa si es que la persona como se desmotiva mientras estoy realizando el test. Entonces no sé si es Claro. que debo, si es que podría, si como que se me puede dar como la opción de que podría como motivarla como que siguiera, porque en realidad iba bien, solamente de que como que se choreó o desconfió de ella misma. Claro. Entonces, Ahí ¿se depende, podría en este Carla, caso? ¿Mm? todavía, porque yo entiendo que tú estaba, y me parece súper bien, ¿no? Que ustedes puedan jugar a aplicar esto. Y hago énfasis en la palabra jugar porque sabemos que no le vamos a calcular el 6 ni a nuestra mamá, ni a nuestros hermanos, pero es súper bueno este ejercicio como de aplicación porque así uno se arma una idea, ¿no? Carla, ¿tú revisaste ay, el manual? Sí, sí, o sea, lo hacía porque ahí te sale como claramente lo que uno tiene que decir. Ya. Y lo hacía, o sea, trataba igual de decirlo tal cual, porque algunas veces no me resultaba, pero ¿Ah? en el manual no, o lo que, por lo menos lo que yo leí, no o sea, no me quedaba como claro si es que podía hablar entre los, como mientras
la persona hacía el ejercicio. Claro. O sea, ahí yo diferenciaría, Carla, por lo que estoy entendiendo, dos cosas. Una, ¿qué hacemos cuando vemos a la persona desmotivada? Y otra, si es que podemos hablar durante el ejercicio, ¿no? Si te voy siguiendo, esas serían las dos inquietudes. Sí, sí, o sea, es que por estar desmotivada durante el ejercicio, yo hablé para que se motivara como otra vez. Ajá. Pregunta, ¿no se cumplía todavía los criterios de suspensión? No, todavía no. Ya. Uno puede dar, Carla, como decir cómo vamos, puede intentarlo, sí. Sí, uno puede decir como esa frase. Hay una parte del manual que aparece como de qué forma uno puede como, eh, creo que la parte de administración, Carla, para que ahí la puedas revisar, que uno sí puede decir como frases, pero son súper como vamos, como, no sé, pues como vamos, inténtalo, ¿sí? Aparecen en el manual. Busca la parte de administración. Ya, profe, gracias. Que no, como el manual es muy grande, solamente como que fui a lo preciso. Sí. No leí nada más. No, no te preocupes, sí, es un manual que están conociendo recién. Así que la parte de administración ahí para que le pegue una revisadita. Carla, ¿cómo hiciste los cubos? Hice con papel. Busqué cómo hacer cubos como en papel en YouTube y me ¿Ya? apareció cómo hacerlo y lo único y antes como de pegar los papeles, los pinté con los colores que era rojo y blanco. O Ya. sea, pinté solamente el rojo porque era un papel blanco. Entonces, y ahí se podía hacer los cubos y era bastante fácil. Y con las láminas esas que usted subió, no me acuerdo, cuadernillas, creo que se llama, Mm. lo hice con una tablet y yo iba como con el computador, como Ah, chequeando. mira, qué buena, súper. Y profe, en esos casos, o sea, como ahora en como se está trabajando online, ¿Sí? eh, no hay una posibilidad de como trabajar esto también de un modo online, como a realizar este test, porque Yo, los ¿Mm? cubos podría ser muy fácil como que existiera una aplicación, porque a mí se me hizo como muy familiar a otros juegos que he jugado. Claro, sí, sí. De hecho, bueno, hoy día todo lo que es psicodiagnóstico se está adaptando al online, ¿sí? Efectivamente, por ejemplo, al principio muchos estaban reacios, ponte tú, con mostrar quizás ciertas láminas, ¿no? Como porque podía verse mal el estímulo, ¿sí? Yo creo que en el caso del VICE o del BIS, claro, uno de los principales problemas serían estos, como cuando el material es manipulativo, como cómo lo hacemos ahí del otro lado. ¿Mm? Justamente como el caso de Cubo, yo creo que eso sería como como un poquito complicado en la aplicación online. Oye, mira, quise como tra- eh, mostrarle esto, Carla, porque aquí igual aparecen, a mí me encanta este Power, de hecho creo que aparece en el texto que le subí de rosas. Y mira, ponte tú en cubos, ya, entrada, estímulos visuales, auditivos complejos, procesamiento cognitivo, ¿verdad? Coordinación mano-ojo, integración visoespacial como conducta esperada y factores de influencia. En general, por ejemplo, cubos puede pasarle a las personas que puedan como fatigarse un poco en la aplicación. Es como igual algo esperado, ¿sí? Eh, Eso te quería como comentar. Aquí aparece, bueno, flexibilidad cognitiva, interés, ¿sí? Como que puede ser una actividad que al comienzo puede ser como entretenida, pero a la medida que va aumentando complejidad, como que las personas se pueden sentir, puede disminuir el interés. Ujú. Em, Eso. Bueno, antes de seguir con aritmética, bueno, creo que habíamos visto ya aritmética, sí, nos toca el siguiente. Les quería mostrar lo que ya ambas compañeras han mencionado.
del cuadernillo, ¿sí? Aquí está. Entonces aquí está cubos, por ejemplo. ¿Mm? Y les quiero mostrar matrices de razonamiento. Ahí. Y de hecho, cuando uno da la consigna para este test, miren, va. Uno dice a la persona que uno está evaluando, mire esta figura y usted debe escoger cuál de estos, ¿sí? Y uno va mostrando las diferentes figuras, va acá. La respuesta correcta es aquella que encaja yendo de izquierda a derecha y yendo de arriba hacia abajo. Usted solo debe mirar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, no miren diagonal. ¿Cuál de estas entonces va acá? ¿Cuál de estas de las opciones de abajo va acá? Esa es como la instrucción. Entonces lo voy a hacer con ustedes. Ya ustedes me tienen que ir mostrando cuál va. En este caso, ¿cuál va? ¿Qué el ítem de ejemplo? 5. Muy bien. Acá. 4. 4. Tres. Aquí. 2. 2. Bien. Acá. 1. Bien. Acá. 5. Acá. 3. Bien. Aquí. 4. Bien. Va, me salté. Ahí. ¿Cuál iría acá? El 4. El 4. 4. Acá. El 1. Y así sucesivamente. Miren. Ustedes en el protocolo, cuando lo estén aplicando, van a tener las pistas acá. O sea, no, las pistas en verdad es parte del protocolo, ¿sí? Ahí ustedes van, por ejemplo, todos los números que dijeron aparecen en azul más ennegrecido, ¿sí? Y esta subprueba se acaba cuando hay 3 puntajes consecutivos de 0. Eso. ¿Qué creen que tiene que pasar en una persona para que responda favorablemente lo que ustedes han podido responder? ¿Qué, a nivel cognitivo, qué tiene que pasar? Que tiene que estar concentrada Sí, y bien. que eso, o sea, que tiene que estar concentrada y que no sé, me imagino yo que esté bien como biológicamente en el sentido de no sé, pues, de no estar como, no sé, resfriada o algo así, eso pienso yo también, que esté sana en ese sentido. Ya, ok, pero en términos, me refiero más bien, Eduardo, como en términos para que ustedes pudieran responder los ítems que les mostré. ¿Qué funciones se habrán activado en ustedes? Porque respondieron bien todas las que les mostré. Percepción, atención, ¿Ah? ¿Qué más? Estímulos visuales. Procesamiento de estímulos visuales, ¿sí? Es importante que vayamos haciendo ese Identificación, ¿o ejercicio. no?
¿Cómo? Identificación. Claro, como reconocimiento de estímulos visuales, sí. De hecho, aquí, habilidades relacionadas son inteligencia fluida, visual. Miren esto, clasificación y habilidad espacial. ¿Mm? Conocimiento de la relación parte todo, ¿sí? Procesamiento simultáneo y organización perceptual. Yo les voy a dejar una tarea para la próxima semana. ¿Qué pasa en el caso de personas que tienen problemas para ver como el color adecuado? ¿Qué pasaría ahí con la aplicación? Les voy a subir esa tarea al aula. Ya la idea es que la puedan responder. ¿Mm? Sí, profe. Súper. ¿Verdad? Ahí busquen como daltonismo y aplicación. Al menos en este test, claro, las formas ayudan mucho, pero también los colores. Ayudan harto como a discriminar cuál sería el, la figura que va acá incógnita. ¿Mm? Profe, me ¿Sí? acordé que estaba leyendo el manual y Ujú. salía una parte de cómo se podría aplicar el manual para gente sorda que tiene problemas de sordera. Bien, Y busqué, estaba leyendo, leí casi, o sea, leí casi la mayoría del manual un poco, me quedé ahí como bien interesada. ¿ya? eh, y decía que es complicado igual, pero que se puede. O sea, es complicado, pero que había que tener diferentes tipos de, como que decía que habían características y test y subpruebas que no se les podían hacer, que ahí había que hacer un cambio. Bien. Pero leí eso, está interesante porque yo tengo una tía que tiene ese problema de, nació así, Daltonismo, no, es sorda. ya, claro, todas las, quizás, por ejemplo, esta en particular, quizás no sea difícil de desempeñarla, pero por ejemplo, dígitos, que de hecho por indicación se repite solo una vez, claro, ahí hay que, por eso están las subpruebas complementarias, estimadas y estimados. Sí, recuerden que la gracia de las subpruebas complementarias es que en caso que yo quede invalidada una de las subpruebas principales, en caso de que quede invalidada una de las subpruebas principales, las puedo reemplazar acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no puedo aplicar retención de dígito, podré ver cuál de las complementarias puedo aplicar, ¿verdad? Y, o sea, en teoría uno las aplica todas, partamos de esa base. Pero, por ejemplo, yo no había aplicado todo y que ha invalidado retención de dígitos, tengo que ver qué subprueba vendría a reemplazarlo, por ejemplo. Con aritmética, igual creo que ya revisamos aritmética, pero les voy a mostrar el cuadernillo. Recuerden que el cuadernillo no se ocupa para toda la aplicación. Fernanda, dígame. Sí, profe, sí, sí habíamos revisado aritmética, me equivoqué Sí, ahí porque tengo escrito, entonces está bien. Pero quedamos ahí. porque sí, yo creo que nos quedamos como, o sea, terminamos con aritmética, esa es mi impresión. Entonces, recuerden que este es el Sí, ítem 1, ¿se acuerdan que eran tres claveles? Este es el ítem 2, ¿sí? Profe, yo no me acuerdo que lo haya mostrado. No, sí lo mostré, sí terminé de pasar aritmética. Pero lo puedo volver a pasar, si no es como... No, o sea, yo tengo escrito, yo tengo escrito, pero no tengo que dio los ejemplos. Claro, lo que pasa es que aritmética en particular ocupa solo hasta un ítem, el cuadernillo.
Ay, espérame. No se ocupa todo el cuadernillo para toda la aplicación de aritmética. Mira, acá. Va. Sí, estoy bien. Aritmética. ¿Sí? Entonces, miren, el primero era como, va a estar el ítem de práctica, después el de las flores, ¿verdad? Que tiene que contar hasta 3, después manzana que tiene que contar hasta 10. Le voy a mostrar el cuadernillo, esperen. Va, lo tengo aquí. Aquí, que tiene que contar los 6 elementos. Sí, y así para abajo. Claro, y aritmética hay un momento donde ya no se ocupa el cuadernillo, donde ustedes le van como dictando las cosas que tiene que resolver. ¿Dónde está? A ver. Claro, del ítem 1 al 5 es con cuaderno de estímulo. Y de los ítems 6 a 22 ya es como, no es necesario el cuaderno. ¿Te acuerdas que revisamos esto? Como Álvaro tiene 4 hijos y 20 sus juguetes. Si cada niño recibe el mismo número de juguetes, ¿cuánto recibe cada uno de ellos? Ahí tú ya lo haces como verbal. Sí. Sí, ya me acordé de eso, sí. Ujú. Y esta prueba se suspende. Después de 3 puntajes consecutivos de 0. Y también se ocupa cronómetro. Ujú. Y ustedes van como consignando la respuesta acá. El tiempo de ejecución, recuerden que son 30 segundos, ¿verdad? Y aquí la respuesta que va dando la persona. Y aritmética es una subprueba del índice de memoria de trabajo. ¿Cuál otra subprueba era del índice de memoria de trabajo? La relación de dígitos. Sí, retención de dígitos. Entonces, justamente para poder resolver estas subpruebas, la persona requiere de habilidades en la manipulación mental, ¿no? Manipular como poder como representar conceptualmente, ¿no? Lo que se le está diciendo y poder como operar con ello. También memoria a corto y largo plazo y razonamiento numérico. Es importante que cuando ustedes lo estén aplicando, los ítems lo muestren de forma pausada y clara. Y como por ahí comentaba el Eduardo al comienzo, ¿verdad? También hay ciertas condiciones que son importantes de considerar, tanto el sujeto como el ambiente, que nosotros este test lo tenemos que aplicar en un ambiente donde el evaluado pueda escuchar correctamente lo enunciado. Ya, esta es búsqueda de símbolos. En este test se presentan 2 símbolos y la persona evaluada debe decidir si alguno de ellos está presente dentro del conjunto. Tiene un ítem de ejemplo, un ítem de práctica y los ítems de la prueba. Esta prueba se detiene a los 120 segundos. Es el criterio de suspensión. ¿Sí? No tiene como si se equivoca en 3 o se equivoca en 2, no. Aquí se finaliza la prueba a los 120 segundos. Y ustedes debiesen empezar a tomar el tiempo después de decir la última palabra de las instrucciones. Y ahí detener el tiempo, por ejemplo, si es que el evaluado ya termina de aplicar todos los ítems o cuando se acabe el tiempo límite. Aquí están las instrucciones generales. Primero, el evaluado, es importante que el evaluado tenga una superficie plana para poder trabajar.
comentarles que cada ítem tiene 2 símbolos objetivos y un grupo de búsqueda. ¿Sí? Y este grupo de búsqueda está compuesto por 5 símbolos. Hay que señalar los símbolos objetivos y el grupo de búsqueda cuando expliquen la tarea del evaluado. Aquí ustedes lo registran en el protocolo. Sí, es como un apartado bien más cortito. Vamos a ver cómo es la consigna para búsqueda de símbolos. Esperen un poquito. Ustedes en cada aplicación de test, en el manual va a aparecer como las instrucciones generales. ¿Sí? Entonces es importante utilizar los ítems de ejemplo para explicar y mostrar la tarea. Luego ustedes tienen que permitir que el evaluado practique con los ítems de práctica. Si el evaluado está confundido, puede repetir la explicación y mostrando la tarea nuevamente utilizando los ítems de práctica. No detenga al evaluado si hace correcciones espontáneas, a menos que la haga repetidamente y eso puede afectar el desempeño. Esto es síntoma de borrar. ¿Sí? Si el evaluado pregunta qué hacer si se equivoca en alguno de los ítems, usted le responde, no se preocupe, siga contestando tan rápido como pueda. Ahora bien, si el evaluado, por ejemplo, marca su respuesta correcta como en los ítems objetivos, ustedes lo tienen que corregir. Acá usted dice, no, pues tienen que usted buscar acá. Si el evaluado marca su respuesta Profe. utilizando cualquier... Deme un segundito. Mm. Si el evaluado marca su respuesta utilizando cualquier otro símbolo que no sea una línea, señale el error y diga haga una línea sobre alguno de los símbolos del grupo de búsqueda o sobre la casilla no. ¿Sí? Le pide que trabaje tan rápido como pueda. Cuénteme. Cuando... Ay, se me olvidó lo que iba a preguntar. Se me fue. Cuando me acuerde le pregunto no. Ya, estamos revisando cómo aplicar... Búsqueda de símbolos. No, este cuadernillo no lo tiene. Mm, mm. Me lo voy a conseguir con la universidad, el cuadernillo de símbolos, ¿ya? Para que tengan como el formal, en verdad. Y eso se lo mandé para que se hicieran una idea de algunas subpruebas. ¿Mm? Entonces, en eso consiste el test. ¿Sí? Hay como símbolo objetivo y la persona tiene que ver si es que está acá. Eso era, profe. Y de no estar, se marca no. Eso era lo que le quería preguntar. ¿Por qué símbolos objetivos y grupo de búsqueda? Porque uno ve como se están, sí, los objetivos son los que debiesen aparecer en el grupo de búsqueda. Y si no aparecen, uno marca no.
Y esta es una prueba de velocidad. ¿Sí? Es del índice de velocidad de procesamiento. Entonces acá lo que se debiese hacer es, ya tiene el tiempo de ejecución, en general las personas pueden tomarse los 120 segundos, y ustedes van viendo el número de respuestas correctas, el número de respuestas incorrectas, ¿sí? Y ahí sacan el puntaje bruto total, que luego se consigna en el protocolo. Profe, Dígame. no le escuché nada porque se me fue el Teams. No, eso, que Se me aquí el fue el tiempo de Teams. ejecución, ustedes colocan cuánto se demora, el tiempo límite son 120 segundos, hay que anotar el número de respuestas correctas, el número de respuestas incorrectas, y finalmente, cuál sería el puntaje bruto total. Pero como les digo, me voy a buscar si está el cuadernillo oficial del VAIS digitalizado en la central, ya para mandárselos, porque el que les subí ahora era para que hicieran una idea de los test que habíamos revisado. Pero en este cuadernillo, claro, no aparece búsqueda de símbolo. A ver, déjenme ver si tengo algún otro lugar donde lo tenga. Mm. No. Ya, me quedo pendiente entonces con pasarles mejor lo que es búsqueda de símbolos. Evalúa rapidez y precisión perceptiva, velocidad para procesar información visual simple. Esa es una de las gracias de las pruebas de velocidad en general. Es como que, quizá a diferencia de aritmética, por ejemplo, o retención de dígitos, implican como tareas relativamente sencillas, pero que se tienen que hacer rápidamente. ¿Mm? Entonces, por eso, como que aquí lo que más se evalúa es la velocidad con la que se procesa esta información más simple, ¿sí? Que consiste exclusivamente en discriminar, si ustedes lo ven, es como ver si es que en este grupo de adjetivos, en caso de no estar, ponen no, ¿sí? Además, hay otras habilidades involucradas, como la memoria visual a corto plazo, coordinación visomotora, flexibilidad cognitiva, discriminación visual, velocidad, ¿sí? Pero recuerden, esta es como la principal, velocidad para procesar información visual simple. La siguiente subprueba es de rompecabezas visuales, ¿sí? Que ahí se pueden hacer una idea como en qué consiste. La tarea consiste en elegir las 3 piezas que completan un puzzle que se presenta completo. En el caso de acá, ¿cuáles serían las 3 subpruebas? Perdón, las 3 figuras que completarían esta figura más grande. Serían 6, 1 y 2. 6, 1 y 2. Muy bien. 5 y 6. Sí, muy bien. 6, 1 y 2. Súper. Bueno, respecto a la aplicación, se parte con el ítem de ejemplo, después el ítem de práctica y uno pasa al ítem 5. Si ustedes tienen sospecha de discapacidad intelectual, pueden comenzar con el ítem 1. Ahí la secuencia inversa que ya se las voy a explicar. El criterio de suspensión son después de 3 puntajes consecutivos de 0 y el tiempo va variando dependiendo del ítem. ¿Sí? De los ítem 1 a 7, 20 segundos y del ítem 8 al 26, el tiempo límite es 30. Ahí la idea es que ustedes también, al igual que el otro test de tiempo, comiencen a tomarlo una vez que se muestra el ítem.
y al terminar la última palabra de la instrucción. Ya, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Dos, 3 y 5. Ujú. Acá. 251. 251. Muy bien. ¿Qué necesitaron Fernanda y Rubén para responder estos dos ítems? ¿Qué funciones se activaron en ustedes para poder responderlo? Velocidad de procesamiento, yo creo. ¿Ya? Memoria de Sí, trabajo también, porque uno tiene que, lo primero es el procesamiento, la velocidad, ya, sí, y la memoria de trabajo también puede ser. muy bien, muy bien. Justamente, bueno, este rompecabezas visuales es una subprueba del índice de razonamiento perceptual. Requiere de este razonamiento no verbal y de habilidades para establecer relaciones entre las partes. Sí, porque, por ejemplo, cuando el compañero aquí respondió 6, 1 y 2, tuvo que mirar, ¿verdad? Todas las figuras y después como poder descomponerlas para responder bien. Por ende, como se descompone, es como capacidad de análisis y posteriormente capacidad de síntesis de estímulos visuales abstractos. ¿Cómo aparece rompecabezas visual en el protocolo? Acá, al igual que en matrices de razonamiento, le aparece cuáles son las respuestas correctas, la que ustedes dijeron, ¿se acuerdan? Ahí. Y ustedes van asignando, si las cumple bien, van asignando el puntaje aquí al lado. Y la idea es que aquí mismo, donde están estos números, ustedes van anotando lo que dice la persona. Entonces, si la persona dice 1, 2 y 3, ustedes anotan 1, 2 y 3 y ponen puntaje 0. Pero recuerden que en este test de rompecabezas visuales parten con el ítem de ejemplo, dejan un ítem de práctica, que recuerden que el ítem de ejemplo ustedes como que muestran, ¿se acuerdan? Esa es la gracia del ítem de ejemplo, ustedes muestran cómo se hace la tarea. En el ítem de práctica la persona la hace y por eso si ustedes se dan cuenta no tienen puntaje. Eso es importante, recuérdenlo, porque es parte. Yo a ustedes les voy a pedir para su prueba que puedan sacar cuáles son los puntajes brutos en un protocolo. ¿Ya? Entonces, para que sepan, el ítem de ejemplo y el ítem de práctica no va con puntaje. No así el ítem de aprendizaje, que es otro ítem. ¿Mm? Entonces aquí, sí, claro, hacer el ítem de ejemplo de práctica y pasar al tiro al 5. Aplicamos los de atrás solamente cuando hay que realizar secuencia inversa. Que les tengo que explicar aún qué es secuencia inversa. ¿Sí? Profe, Dígame. perdón, ¿cuál era el tiempo de aplicación límite? Para esta subprueba, Sí, mira, Isidora, sí. lo bueno del protocolo es que te va mostrando. Entonces, ponte tú, mira aquí, tiempo límite y te va apareciendo. Ah, ok. Ya desde el ítem 8 ya es 30 segundos. Ya. Gracias, profe. La idea justamente, Isidora, es que tú, como vas a estar con el cronómetro, puedas anotar cuánto se demora la persona en ejecutarlo. Y ahora recuerden que hay dos criterios de suspensión, que responda mal, ¿verdad? O bien que se pase el tiempo límite. Y si alguna de las dos falla ya en 3 veces consecutivas, se termina la aplicación de esta subprueba en particular y seguimos con la siguiente. Hasta Profe, acá, perdón, dígame. pero se debería
O sea, si se pasa el tiempo 3 veces consecutivas, ¿se para la prueba? ¿O si se equivoca una vez en pasarse el tiempo, se para la prueba? Da lo mismo, Isidora, puede ser que se pase 3 veces del tiempo, ¿Mm? puede ser que se pase 2 veces el tiempo y una que lo diga mal. Lo importante acá es que se suspende la subprueba luego de 3 puntajes consecutivos de 0. Ah, ok. ¿Cachai? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en las 6 yo te digo, hay 1, 4 y 5. Me pones un punto. No, 0. mentira, perdón. No me voy a ir a las 6 porque aquí cumple criterio para secuencia inversa. Me voy a ir a las 9. Yo te digo ya, 1, 2 y 3. Tú lo haces circulito, como ves que el 2 nada que ver y era el 6, me pones 0. ¿Vale? Ujú. Acá en la 10, ponte tú, ay, te digo 1, 2 y 5, pero a los 40 segundos. Ujú. Entonces tú pones 40 y pones 0. Ah, ok. ¿Cachai? Y aquí ponte tú en la siguiente, yo te digo, ay, 1, 2 y 5. Lo dije bien, pero tú miras el cronómetro. O sea, es que de hecho técnicamente tú debieses parar en verdad antes la subprueba, Claro. ¿cachai? Pero bueno, tú acuérdate que igual, a menos que no sean pruebas de índice de velocidad, como que igual uno un poquito más, como que igual dejas que la persona termine, ¿cachai? Por así decirlo. Como que igual uno tiene un poquito de flexibilidad, entonces te dice, ay, pero espera un poco, a ver, ay, 1, 2 y 5. Imagínate, digo eso. Y me pasé en 35 segundos, claro, lo dije bien, pero me pasé, Ok. ¿cachai? Entonces ahí tú pones 0 y ya tienes 3 ítems consecutivos de 0. Y ahí tú puntúas, bueno, termina la subprueba y vas con la siguiente, que en este caso es información. Ya, profe. Gracias. Oye, Isidora, lo mismo con cubos, ¿sí? O con otras subpruebas que no son como de velocidad de procesamiento, como que uno invita a la persona como ya irse, como, bueno, se acaba el tiempo límite, uno lo tiene que Sí, por decir, eso tenía la duda, ¿verdad? porque me acuerdo que la semana pasada dijo que aunque se pasaran, como que no lo apuráramos, que los dejáramos terminar. Sí, sí, igual uno los puede dejar terminarse. El problema es que igual tienes que puntuar con 0, ese es el tema. Sí. Sí. Ahora, Gracias. Isidora, ahí tienes que ir viendo, porque pues, tú si te dices, espérame, espérame, y ya ha pasado 2 minutos, ¿cachai? Ahí uno Claro. dice como, sí, mira, que ya pasó el tiempo límite, si quieres continuamos con otra. ¿Mm? Sí. Ponte tú, Isidora, en la subprueba, en esta de acá, ¿podríamos hacer esto? Espérame. Por ejemplo, en búsqueda de símbolos, ¿podríamos hacer esto que estamos diciendo? No, porque mide velocidad de procesamiento. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Ya, sigamos. La siguiente subprueba es información. Y la idea es que el evaluado pueda responder preguntas de conocimiento general amplio. Información es la tercera prueba del índice de comprensión verbal. Recuerden que la primera es analogías, la segunda es vocabulario, que uno le pregunta qué es, ¿se acuerdan? Y esta información. Uno parte del ítem 3, si sospechan discapacidad intelectual, comiencen del ítem 1. Aquí les voy a hacer una pregunta. Tururún. ¿Qué les haría sospechar de que hay una discapacidad intelectual? A lo mejor nos daríamos cuenta al principio de las pruebas, ¿no? ¿Pero cómo, po? No comprende bien lo que uno le dice, lo que uno le dice. Ya, ok. Bien, ¿qué más? Con respecto a este ítem en particular, No, en general, porque recuerda que más de una prueba nos dice que si tenemos sospecha de discapacidad intelectual, partamos del ítem 1. Mm, igual yo pondría atención en el tema de que la persona se está dando cuenta de lo que pasa en su ambiente. A ver, dale, ¿cómo así? Es que me estoy enfocando en realidad en la gente que tiene esquizofrenia, puede ser, ¿Ya? que no tiene del todo, no sé si claro,
pero están como un poco más idos, puede ser. Pero me refería en realidad a este tipo a esta prueba en general. Mira, yo ahí, Camila, haría una distinción, Ujú. anótenla, porque no es lo mismo esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que discapacidad intelectual, son diagnósticos diferentes, ¿ya? Y una persona con esquizofrenia compensada, uno le pudiese aplicar este test, ¿m? Porque es cuando están más descompensados los pacientes que es como muy difícil aplicarle este o cualquier otro test, en verdad, ¿sí? Un Rocha o este no tiene ningún sentido si la persona está muy descompensada de su cuadro. Pero por eso, ¿qué es la discapacidad intelectual? ¿Cómo se puede manifestar? Porque la pregunta que le estoy haciendo a ustedes es ¿cómo nosotros podríamos sospechar que alguien tiene discapacidad intelectual? En el examen mental inicial, antes de empezar a realizar el test, Bien, ¿y qué alteraciones del examen mental? eh, mm, podría ser lentitud al contestar. Ya, pensamiento enlentecido o pensamiento muy empobrecido, bien, o pensamiento muy concreto, Eso sí. sí, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de un paciente que tenía un trastorno orgánico eh, y le pregunté que cuándo estaba de cumpleaños y me dice, yo estoy de cumpleaños todos los años, señorita, ¿sí? Es como una respuesta bien concreta, po. No, cosita, Sí, pobrecita. po. Sí, una respuesta muy concreta. Me acuerdo de ese mismo paciente también le pregunté como qué esperaba el tratamiento. Ay, por ejemplo, como que todo esto tan, quizá un poquito más facilitado en el contacto, que se llama. Revisen eso del examen mental como facilitación en el contacto. No es patognomónico, sí, pero puede aparecer. Entonces, por ejemplo, este paciente yo le preguntaba qué esperaba el tratamiento y me decía que él quería tener relaciones sexuales, que esperaba como conocer a alguien y tener relaciones sexuales. Sí, es como que está más facilitado el pensamiento. ¿Mm? No es que alguien no quiera, no pueda querer eso, ¿no? Sino el punto es como el modo en que se expresa, es como que no hay, digámoslo así, mucha represión secundaria. ¿Mm? Entonces, efectivamente, súper bien, Isidora, hay como ciertos indicadores que nos podrían ayudar a sospechar de discapacidad intelectual. También, por ejemplo, el tema, yo les voy a pasar discapacidad intelectual, obvio que se les voy a pasar porque es parte del test, se les voy a pasar más o menos ya terminando la aplicación del test, o sea, de todos los aspectos del test. Pero igual ustedes vayan averiguando ya en qué consiste, porque justamente en caso de que ustedes apliquen este test, tienen que saber, chuta, si sospechan discapacidad intelectual, ya no podrían partir del ítem 3, por ejemplo, tienen que partir del 1, ¿sí? Eso. Suspenda prueba luego que el evaluado obtenga 3 respuestas consecutivas de 0. Este ítem, espérenme. Ah, ya, este es el ítem de donde uno parte, ¿sí? Ítem 3. Como bien ven, tiene una cruz. Ya vamos a ver qué significa esa cruz. Se llama ítem de aprendizaje. El ítem de aprendizaje, a diferencia del ítem de ejemplo de práctica, sí lleva puntaje. Mírenlo acá. ¿Ven? Estos con la cruz sí llevan puntaje. Información en particular no tiene ítem de práctica, pero esto necesito que sepan, miren, hay que el ítem P, que es de práctica, no lleva puntaje en aritmética, por ejemplo, pero miren, este ítem 1, que es de aprendizaje, sí lleva puntaje. Ya, entonces seguimos con información. Y uno pregunta, bueno, ¿para qué se usa un termómetro? Entonces la persona te puede responder,
Es un instrumento para medir la temperatura, para saber el punto de ebullición de algo, para conocer cuán caliente o frío está algo, para los grados, para la temperatura, para medir el frío y el calor, mide si hay temperatura o fiebre dentro del cuerpo. Cualquiera de estas respuestas tiene un punto. Ahora, 0 puntos para cuando está uno enfermo, para los enfermos, para la enfermedad. Y aquí sale esto que se llama P. ¿Qué significaba esta P? ¿Qué podemos hacer? Preguntar. Volver a preguntar. Volver a preguntar. Recuerden que la P está en aquellas respuestas donde se supone que si uno pregunta puede que mejore la respuesta. Hay como probabilidad de mejora porque está relacionado. ¿Sí? Y aquí ya la persona da una respuesta errónea, ¿no? Es una medida de presión atmosférica. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? Un punto se dice 60, 0 puntos se dice cualquier otro número. Miren, como tiene esta cruz, que es de ítem de aprendizaje, si el evaluado no da la respuesta correcta, ustedes pueden decir, hay 60 segundos en un minuto. Y aquí, si el evaluado comenzó con el ítem 1, prosiga al siguiente si no se ha cumplido el criterio de suspensión, que en este caso son 3 respuestas consecutivas de 0. Y ya, si ustedes partieron con el ítem 3, ¿verdad? Administre los ítems precedentes secuencia inversa, que es lo que les voy a enseñar. ¿Mm? ¿Quién fue Kennedy? JF Kennedy. Un punto, presidente de Estados Unidos, 0, se entrega a cualquier otra respuesta. ¿Quieren seguir revisando? ¿Qué otros ítems hay? Sí, profe. Para que veamos el nivel de complejidad, a ver. Porque hasta ahora esos están como, quizá al menos para nosotros, respondibles, ¿no? Pero, miren acá. Instrucciones generales. Cada ítem puede repetirse tantas veces como sea necesario. Es decir, a diferencia de otras subpruebas, como la de dígitos, ¿no? Aquí ustedes pueden repetir la pregunta más de una vez. Ojo con eso, criterio. Si la persona le pide 10 veces que le repita la pregunta, tienen que ustedes hipotetizar, bueno, porque esta persona me está pidiendo que le lea 10 veces esto, ¿no? Es como, o hay algo vinculado a una discapacidad auditiva, ¿sí? O algo de otra índole, que se podría explicar más bien psicológicamente o vincularmente. Recuerden que está esta P, que es cuando la respuesta es poco clara, un poco vaga, y ustedes pueden decir, ¿qué quiere decir con eso? Dígame algo más. Si la persona da una respuesta verbal y otra no verbal, que son contradictorias, por ejemplo, no sé, pues 60, pero levanta 10 dedos, usted le dice a la persona cuál de las respuestas considera usted que es correcta. Y aquellas preguntas que son como específicas, por ejemplo, ¿cuántos segundos tiene un minuto? Que eso es muy específico, ¿no? Tiene un asterisco. Aquí ya les voy a ir soplando en qué consiste el ítem de aprendizaje. Los ítems 1 y 3 de información son de aprendizaje justamente. Recuerden que tiene como esta cruz. La idea del ítem de aprendizaje es que ustedes pueden dar algo que se llama retroalimentación correctiva. ¿Sí? Cuando el evaluado no da las respuestas correctas. Entonces ustedes pueden decir como, no sé, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 58. Y ahí ustedes pueden responder, no sé, pues efectivamente un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Pero solamente en los ítems de aprendizaje. Ya. El ítem 1 es qué día viene después del lunes. Vamos a pasar los más difíciles, ¿ya? ¿Y de qué está hecha el agua? ¿En qué continente está la India? ¿En qué continente está el...
Ay, ya les voy a hacer estas preguntas a ustedes, pero sin mostrarles, ¿ya? Ahí. Pero no vean el manual, no hagan trampa. Ya. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? Che Guevara. Pucha, eso ¿No? sale como Castro. Fidel Castro. Miren ahí. Ya, les voy a pasar otra. ¿En qué continente está el desierto del Sahara? África. Ajá. ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿100 grados? Bien. ¿En qué país se realizaron los primeros Juegos Olímpicos? En Grecia. Bien. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Cervantes. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Creo que Miguel, ¿o no? Ajá. Si yo se lo estoy aplicando, tengo un manierismo que es muy malo, que yo digo muy bien. Eso no debiese decirse en la aplicación del test. ¿Ya? Ustedes como, y siguen. ¿Ya? ¿Qué nombre se asocia con la teoría de la relatividad? Albert Einstein. Ajá. ¿Quién fue Mahatma Gandhi? Profe, un revolucionario indio. Ajá. Un revolucionario indio. Ya, bien. Miren, acá no aparece a ver. ¿Quién dijo un revolucionario indio? Yo, Nicolás. Ya, el Nico. Si bien no aparece como respuesta como revolucionario, sí. Perdón, sí aparece como respuesta. Perdóname, no me pesque. Pero claro, no aparece así como revolucionario indio, ¿sí? Pero como hay palabras que están vinculadas, revolucionario indio, ya ustedes ponen un punto. Y miren acá, si dice líder religioso, ustedes pueden preguntar. Digamos, ¿quién creó a Condorito? ¿Conocen No Condorito? sé. No sé, oye, es ¿No es una respuesta Pepo? igual, porque hasta ahora si dicen no sé, no se suspende la subprueba, ¿cachai? Porque son 3. Así que no sería tan terrible si dicen no sé. Pepo no es. Pepo, Profe. sí, pues Pepo Pepo, es, po. Sí. Pepo. Pensé que habían dicho no sé. Sí, Pepo. No, yo dije Ya, Pepo, pero no estaba segura. Pero es que yo leo el condorito y abajo dice Pepo. Entonces dije, debe ser Pepo, listo. sí, es Pepo, tal cual. ¿Quién fue Francisco Franco? Dictador de España. Perfecto. ¿Por qué flota el hielo? Por su condensación. A ver, por su condensación. Su estado Porque sólido. es sólido. Porque es sólido. Ajá, ya. Claro, en respuesta aparece porque es menos denso que el agua. Así que esa la pondríamos mala, ¿ya? Pero hasta ahora tienen solamente una con 0 Seríamos puntos. malas. ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? El español. Yo sé, El no. chino. El Inglés. chino, el chino. Chino. Sí, el chino. El chino. El chino mandarín, tal cual. ¿Quién fue Ícaro?
Profe, de nuevo que no se escucha bien. Ah, perdón. Esto lo puedo repetir más de una vez, acuérdense. Entonces, ¿quién fue Ícaro? No sé, profe. Póngame, no sé. Ah, ¿Alguien? El que yo conozco fue el que quiso volar al sol y se quemó las alas. Ese mismo. Ese mismo. Ya. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Muy bien. ¿Quién es Rigoberta Menchú? Es una defensora de los derechos humanos. Muy Sí. bien. Ya. No voy a seguir porque igual sí, ¿eh? ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitaron ustedes para responder estas preguntas? comprender lo que a uno le estaban preguntando. Ajá. Y memoria también, porque uno tiene que uno tiene que acordarse de lo que sabe. Perfecto. Memoria. Entonces, involucra inteligencia cristalizada y memoria a largo plazo. ¿Sí? Profe, ¿a qué se refiere con inteligencia cristalizada? Lo revisamos en la ¿Con la primera conocimiento clase previo? nomás. Sí, se me olvidó. Ah, ya. Inteligencia cristalizada es como este tipo de inteligencia que está muy influenciada por la educación o por el contexto. ¿Cachai? Entonces, ponte tú, si yo tengo, no sé, pues soy chiquita Ah, y ya. tengo una familia que, qué sé yo, que lee el diario todos los días o que ocupan un léxico más amplio, voy a un colegio, no sé, ¿cachai? Como que todas esas variables van influyendo en que yo como que aumente mi inteligencia cristalizada. Lo que yo quiero que traten de pesquisar es lo siguiente. ¿Qué les llama la atención? Hay dos preguntas en particular. Una, ¿quién es el creador de Condorito? ¿Qué les pareció esa pregunta? Que Eso es como que está orientado hacia la cultura chilena, ¿no? perfecto. Es como lo que está en el PDF que subió, no me acuerdo cuál, pero era como una lectura de eso, como que había que aplicar el como a un contexto. Tal cual, acuérdate el proceso de estandarización, Rubén, ¿verdad? Y chiquillos leyeron el texto que les subí de Rosas, tienen que leer todo el material que yo les voy subiendo, ¿ya? Justamente ahí aparece el proceso de estandarización. Y como bien dice Rubén, claro, es como que Condorito es parte de nuestra cultura chilena. Yo me pregunto si tuviéramos un paciente colombiano, por ejemplo, o venezolano. Es como que no sabemos realmente, puede que lo sepa, ¿no? Depende de cuánto tiempo lleva en Chile, sí, qué tanto ha tenido contacto con chilenos, no sé. Pero es una respuesta, es una pregunta muy específica como de, por así decirlo, como de nosotros, de los chilenos, ¿sí? Entonces, en eso tienen que ser súper cuidadosos cuando apliquen un BICE y también un BISC, porque todas estas subpruebas que están vinculadas como a pesquisar, ¿no? Como cuánto sabe de la cultura en la cual habita el sujeto. Claro, va a tener mejor desempeño, ¿no? En algunas situaciones, pero si, por ejemplo, es una persona inmigrante, extranjera, quizás no sea muy pertinente aplicar este test, por ejemplo. ¿Sí? Profe, Dígame. profe, ¿qué Escuchas. pasa si uno contesta, no sé? No, po, se te pone 0. Ah, No te preocupes porque, ¿sabes qué? Es que así le estoy enseñando, se me olvidó, Cami. Les voy mostrando en el protocolo al mismo tiempo, espérame. Sí. Mira, Cami. La prueba se suspende luego de 3 puntajes consecutivos de 0, ¿vale? Entonces,
Si ponte tú, ya, tú me lo vas aplicando, ¿verdad? Yo voy súper, voy súper. Ya, ¿dónde se hacen los Juegos Olímpicos? En Grecia. ¿Quién es Don Quijote? Cami, y yo te respondo, o sea, ¿quién escribió el Don Quijote? Y yo te digo, Roberto Bolaño. ¿Qué pone acá? 0. ¿Quién creó la teoría de la relatividad? Y si yo te digo Darwin, ¿qué pone acá? 0. Ya, mira aquí, Cami. ¿Quién fue Gandhi? Y yo te digo, un líder revolucionario. ¿Qué pone acá? 1. Y como pusiste 1, me sigues aplicando las subpruebas. ¿Cachai? Ya entendí. Sigamos, Cami, sigamos. Hasta que se suspenda la subprueba. Ya. Ya. No le escucho, profe. ¿No me escucha? No, ahí sí. Ya. ¿Te acuerdas cómo era la pregunta de Condorito? Sí. Ya, hágamela. ¿Quién escribió Condorito? Insulsa. Ya, 0. Ajá, claro. Dale. No le voy a decir. No me va a decir, exacto, no se preocupe. Aquí la pregunta es como, ¿quién es Francisco Franco? Y yo te digo, un luchador por los derechos humanos. 0. Muy bien. ¿Por qué el hielo flota sobre el agua? Y te digo, ¿qué te puedo decir? Porque el hielo es helado. 0. Ahí tú ya tienes 3 y me suspende la subprueba. Ahí tú me dices, bueno, Raiza, entonces terminamos con esta prueba y continuamos con la siguiente. Ya. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sigamos, pues. Sigamos. ¿Quieres ir a un break de unos 10 minutitos? Sí. Yo estoy embalada, yo podría seguir, ya, pero bueno, ya, 10 minutitos de break, se van a hacer un cafecito, qué sé yo, y volvemos. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Nos vemos.